Iniciamos nuestras tertulias este 2026 con el doctor Toribio Castro Cornejo a fin de dialogar sobre la naturaleza de gobernar. No vamos a hablar de cifras, ni de obras, ni de cuestionamientos. Estrictamente vamos a intentar explorar más allá de la persona como alcalde, sino de la persona como gobernante. Doctor, muy agradecido por brindarme esta oportunidad para sostener esta tertulia. Nada, para mí es un gusto, Sergio, encontrarnos después de mucho tiempo. Nos hemos visto en diferentes espacios y siempre alguna vez, creo que me he visto casi toda la mayoría de las entrevistas, sí he notado bastante riqueza de información de corte humanista, que es lo que importa, y siempre alguna vez dije, ya llegará el momento de que pongamos dialogar, y acá yo encantadísimo de recibirte en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sí, pues como alcalde, por algo que, como siempre decimos, uno se pone adelante y vamos a ver qué le ofreciste al pueblo y qué no le ofreciste, y cómo se desenvuelve la naturaleza del alcalde, de mi antigua función, de mi naturaleza como persona, y todo el aspecto que significa en el día a día, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, usted recordará, y yo lo recuerdo también a usted como un gran lector, ¿no? Y también nuestros oyentes, nuestros seguidores recuerdan a Platón. Postulaba que el ideal gobernante era el filósofo rey, ¿no? Quizás no en el sentido de que el gobernante sea un ser humano perfecto, sino en el sentido de que el gobernante sea una persona reflexiva para que el poder no lo corrompa. En ese sentido, doctor, normalmente cuando nosotros tenemos una meta y lo logramos, sentimos felicidad, ¿no? Sentimos una satisfacción. Cuando usted logró la alcaldía, ¿sintió felicidad o fue quizás más una carga, ¿no? Un peso mayor, una responsabilidad? A ver, son dos momentos en realidad, o hasta tres momentos, en lo que viene a ser básicamente el desarrollo político dentro de la ciudad de Huancavelica. Un primer momento de decir, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Porque teníamos los espacios cerrados en diferentes movimientos y nadie quería ceder paso a la juventud, nadie quería dar paso a alguien que quería hacer política. Y dijimos, ¿por qué no nosotros? ¿Qué nos falta? Voluntad, tenemos, capacidad, creo que estamos. Tal vez los medios no serían los necesarios, pero emprendimos una gesta, fundamos un movimiento regional con un grupo de personas, que si no es gobierno regional ahora, por las razones propias de la coyuntura política, ese es el primer momento en el que uno desea y no te dan el espacio. El segundo momento es cuando pierdo la primera campaña electoral, no obstante que teníamos 11.5% de ventaja. En el flash yo dije, estos son temas irreversibles desde la estadística, pero la realidad nos demostró que sí es posible. Los flashes y las encuestas de boca de urna no siempre reflejarían el resultado exacto, más aún cuando nuestra población no solo es urbana, sino también es rural, que es donde efectivamente no habíamos medido el nivel de trabajo de la oposición, y también un poco la preocupación del comportamiento del voto en la ciudad de Huancavelica. Uno entiende la ciudad de Huancavelica como una ciudad donde hay una universidad, hay un instituto, hay un pedagógico, colegios profesionales. Entiende que el voto puede ser más reflexivo, y en realidad no fue. No fue reflexivo, los resultados lo dicen. Esa fue la primera, si se quiere, desazón, y tratar de buscar del porqué, ¿no? Del porqué. Y sí, yo tenía la completa alegría y felicidad de que en ese momento se había conseguido el resultado, pero luego resulta que pasaron las horas y cada minuto que iba era un voto menos para nosotros, un voto más para quien resultó ser nuestro alcalde de ese entonces, y entendí un poco que seguramente no es el momento, y Dios también sabe por qué hace las cosas y te pone en el lugar y en el momento correcto, ¿no? Y el tercer momento, sí, efectivamente, que costó mucho más, costó en el tema de organizar con mayor tiempo,
vino la pandemia, recuperarse de la pandemia, y ya la responsabilidad es mucho mayor. Es mucho mayor porque convocar vecinos huancavelicanos a nivel de los 18 distritos para que te acompañen, que tengan que organizar su lista, que tengan que persuadir para que digan, oye, esto es, si bien es cierto, vamos con el movimiento AINI, pero también formamos un grupo sólido, fuerte, para poder afrontar la campaña, que sí costó más en temas de esfuerzo, pero también ya entendía más la responsabilidad en la espalda. La felicidad de la primera vez no la vi reflejada, pero sí la satisfacción del resultado por la elección, ¿no? Compleja, pero cuando la idea es lleno de euforia, ¿no? Si antes estaba muy contento, en la segunda tendría que haber estado mucho más feliz, pero es porque el esfuerzo fue mayor definitivamente, y eso a veces no se ve reflejado. Muchas personas no entienden, consideran que llegar a ser autoridad o ser candidato es un asunto de capricho, y no es un asunto de capricho, es un asunto de entrega, de sacrificio a un proyecto, a un grupo humano, porque arrastras muchas voluntades conjuntamente contigo tras una aspiración. Puede ser personal, puede ser social, de organización social, comunal. Claro, y es toda una gama de gente que te va dando su confianza, que te fortalece definitivamente y te permite avanzar, ¿no? Podríamos decir que es la vocación de poder, ¿no? Porque en realidad muchos pueden decir que quieren gobernar o que podrían hacerlo mejor, pero si no tienes esa vocación de poder, lo que usted relata, ¿no? Porque en un primer momento lo intentó, parecía que se podía lograr, en un segundo intento, con mayor carga, más esfuerzo, más organización, y el resultado me dice que no fue tan satisfactorio. ¿En qué sentido? Fue como más uno, ya está, ya gané. ¿Fue eso o...? No, es que costó de más. Costó mucho sacrificio, caminar bastante. En la anterior vez se había caminado mucho menos, se tenía mucho más empatía la primera vez, la segunda ya fue una oposición de dos pueblos básicamente que se enfrentaban, y había que sostener eso. En la ciudad, en la provincia de Huancavelica, si se quiere, donde se habría definido la elección regional incluso, ¿no? Entonces, sostener eso demandaba mucho sacrificio, y es un poco por eso también, ¿no? Decir, claro que la felicidad normal, personal, del grupo, de la familia está, pero esa explosión de extrema alegría no es, ya es de una responsabilidad, porque si te cuesta organizar, sabes lo que demanda el sacrificio que tienes que poner personal, tuyo, desde tu familia, del grupo que se sacrifica, se entrega contigo, ya vas entendiendo que seguramente la gestión demanda eso y mucho más, ¿no? Es decir, el día que le proclamaron como ganador, ¿sintió más responsabilidad? Claro que sí, te juro que sí. Y no festejamos y no nos dimos el abrazo hasta pasado la 1 de la mañana, hasta donde nosotros personalmente hicimos nuestro propio conteo, hasta que llegaran nuestras actas de los diferentes distritos, y esa angustia y esa agonía, desde que da el flash hasta el último, con la experiencia anterior. Sí, ya no, pues no, ya tenían. No es tan sencillo como que la primera vez vi el flash, 11.5%, la vecina al frente me dice, bravo, dijeron en mi casa, y la vecina me dice, ganaste. Feliz, salí con mi carro, fui a dar la entrevista, claro. Me dijeron demasiado pronto. Es que la estadística no podía haber fallado, pero entendemos que sí. Claro, Huancavelica no es una ciudad, bueno, por una ese, región. Por ese tema de rural-urbano. No somos un uniforme, ¿no? El tema es eso, sí. Bueno, doctor, dado que usted considera, y también coincido, ¿no?, que gobernar o tareas equivalentes como estas, en realidad son cargas, ¿no? Son responsabilidades difíciles. ¿Qué piensa usted? ¿Para qué sirve la alcaldía? ¿Hasta qué punto uno puede hacer lo que promete, cambiar vidas, o dado la estructura o el entorno, solo te permite administrar los recursos con los que cuenta el municipio? Es un poco de todo, ¿eh? Es un poco de todo. Y ya sabes que nuestro amigo decía, ser autoridad son cargas, porque te cargas la responsabilidad del desarrollo de una ciudad, en este caso de nuestra provincia de Huancavelica. ¿Por qué es carga? Se entiende porque tienes que resolver problemas que no son tuyos, y cargas con la responsabilidad de atender
necesidades de toda la población. Y entonces ese es un tema que no se entiende, porque no se entiende hasta que lo vives. ¿De qué tipo de necesidades hablamos, por ejemplo? Primero. Y siempre se ha dicho, ¿no? Mientras exista un niño o una niña que extienda la mano pidiendo algo, tienes un problema que resolver. Mientras tú vayas a un centro poblado y no tenga una vía de acceso, hay un problema que resolver. Sectores donde no tienen agua y desagüe, es un problema que resolver. Donde la infraestructura deportiva no existe, es problema que resolver. Las infraestructuras de las instituciones públicas están declaradas en riesgo total en nuestra región, en nuestra provincia. Entonces, dices, hay mucho que resolver. La tercera edad, la más abandonada en las zonas rurales. Mientras exista esa demanda, esa necesidad, tiene que haber mucho compromiso de poder resolver en algo o menguar en algo esa necesidad para poder mínimamente arrancarles la sonrisa ese día. Porque ya no digo mejorar la condición de vida, y ya eso es demasiado, es demasiado. Entonces, y administrar los recursos requiere bastante experiencia, requiere experiencia previa. No obstante que yo venía después de estar 20 años en el gobierno regional, haber estado en la Corte Superior, haber estado en el Colegio de Notarios, es un pingüe de conocimiento de lo que se requiere para gobernar. Si te digo un pingüe, si yo creo que los 20 años eran suficientes, haber sido magistrado, haber estado en el notariado, haber estado en la universidad, digamos, haber recorrido mucho en la vida, creí que era suficiente y yo creo que ese fue un pingüe del conocimiento que traje para lo que significa administrar la ciudad y una provincia. Por eso requiere mucha experiencia y bastante de un equipo que sí responda a tu emoción y responda, capte eso, lo que tú ves. De eso que yo siempre digo, ¿no? Mientras exista un niño, un anciano y muchas necesidades por resolver, tenemos que trabajar hasta el último día. ¿Pero hay más necesidades que recursos o recursos no sobran? Recursos es lo que no hay, necesidades son las que sobran. O sea, es que el tema también es que uno desde la euforia o desde la propia necesidad exigimos, ¿no? Pero nuestras autoridades normalmente no sé qué tan honesto se puede ser y decirnos, no, hay 100 necesidades, pero solo tenemos recursos para satisfacer o menguar solo 10. En el proceso electoral todo es posible. No, ahí se juega más con las expectativas de las personas, ¿no? Claro, pero es que si no pero una vez ya siendo alcalde todos los días, tenemos un momento en que a alguno le dices es posible y a otros no espero que se moleste, pero espero que se entienda, se le dice no es posible atender su necesidad. Ahora, por dos razones. Porque no cuentas con los recursos o porque excede a tu capacidad de resolución de problemas. Claro. Normalmente se estima que en la provincia de Huancavelica los proyectos que se deben desarrollar para atender la mayor cantidad de necesidades no deberían superar los 2 millones. Pero si supera los 2 millones, estás restando a alguien que merezca una atención. Y si supera los 5 millones, ya tenemos que estar pensando en gobierno regional o gobierno nacional. Entonces, cuanto el presupuesto pueda ser entre 1 millón y 2 millones, atiendes 20 necesidades. Pero cuanto más presupuesto sube, menos necesidades atiendes. Y eso es un trabajo sobre el cual uno tiene que mover de acá para allá, de acá para allá. ¿Cómo vas cubriendo necesidades? ¿Cómo vas cubriendo con tu presupuesto? Y ahí hay un tema que significa ahora que se va a poner de moda seguramente, el tema de la capacidad de gestión, ¿no? La capacidad de gestión es un concepto bastante peligroso, diría yo, porque no es tan fácil arrancarle al gobierno central un poco de presupuesto. No es tan fácil, pero sí hemos conseguido cosas muy importantes, pero la necesidad nunca va a acabar. Claro. No va a acabar, porque nuestro déficit de atenciones en cualquier aspecto es 10-1. 10-1. Y eso
es bastante, muchísimo. Hay que comprenderlo y hay que saberlo, ¿no? Porque desde organizaciones de base hasta periodistas o a un ciudadano de pie, si no lo comprende, exige, pues, ¿no? Solo desde la rabia, no desde la reflexión o desde el conocimiento de saber que ya no puede exigir más allá a mi municipalidad distrital o provincial o regional. Eso es lo que usted nos acaba de decir. Yo creo que lo entendemos. Yo creo que nos queda clarísimo. Es como el ejemplo que siempre pongo yo, ¿no? Tú eres padre de familia. Tienes 2 niños que terminaron el colegio, puede ser público o privado, y ambos quieren estudiar en la católica. Digamos, por poner un ejemplo de una universidad, donde la pensión no supera, no es inferior a los 2.000, y tu ingreso es de 4.000. Tendrías que negarte a ti mismo para cubrir 2 y 2, para que tus niños estén allá. Y tu autosubsistencia. Tu salud, tus necesidades básicas. ¿A quién sacrificas? Como padre, a ti mismo tendrías que sacrificar. Pero tampoco te da. No puedes. No puedes. Igual es acá. Las necesidades son muchísimas. Como te digo, tenemos el tema del saneamiento. ¿Por qué hay niños con anemia? Porque hay gente tomando todavía agua de tubos, de puquiales. Y a veces cuando decidimos los presupuestos o una decisión de una ejecución de una obra, se hace pensando en cuánta población hay al fondo. O sea, cuánto finalmente yo después en el tiempo me puedo beneficiar. Y no es así. Creo que se debe atender, y hay una nueva filosofía, y tú eres abogado, la tendencia de los que menos tienen, los derechos de los que menos tienen, que deben ser prioritarios respecto de los derechos de los que más tienen. Porque los que más tienen siempre van a tener más posibilidades. El que menos tiene es el que menos posibilidades y el que está destinado a sucumbir, si se quiere, a su condición humana. Entonces, eso no se entiende, porque cuando se hace una toma de decisión, te ponen en la balanza, pero nosotros somos más, ellos son menos. ¿Pero acaso no tienen derecho? Y si ellos siguen siendo menos y no tienen las posibilidades, ¿cómo van a llegar a ser medianamente más? Hay todo un dilema, si se quiere, ético, moral, social, pero aquilatar eso es un problema. Ese es un problema, pero la ciudad demanda para sí. Sí. Y hay un concepto que manejamos desde... Somos muy mezquinos. Todo para mí, no importa los demás. Natural casi en el ser humano. No debería ser natural, la naturaleza del ser humano es ser solidario. Tú sabes que por eso es que existe una sociedad basada en que tus fuerzas más mis fuerzas permiten que exista Estado. Y si tú dices, yo quiero existir, bueno, existe solo, pero si hay una fuerza extraña que te va a doblegar, vas a sucumbir. Sucumbo yo y desapareces tú. Entonces, trabajamos un poco a destruir la naturaleza humana. Yo creo que no es así. Tenemos que rescatar el principio de ser solidario. Ese es un tema, creo que hay que ponernos en nuestra cabeza. Huancavelica, el alcalde de Huancavelica no solo es de la ciudad, es de los 18 distritos. Exacto. De todas sus comunidades, de todos sus centros poblados. Y entonces, ¿solo debe haber obras en Huancavelica o también en los distritos? No, pero somos más. Sí, pues, pero allá también tienes necesidades. También forman parte de nuestra provincia, tienen sus propias necesidades y sus propias aspiraciones también. Sí, y eso, ahí me recuerdo de Albert Camus cuando decía que la verdadera honestidad del político es cuando reconoce sus límites, ¿no? Y, por ejemplo, usted está reconociendo que nunca va a satisfacer las necesidades de todos porque hay más necesidad que presupuesto. Y desde su filosofía usted considera que el ser humano, por naturaleza, es solidario, cosa que, bueno, en lo personal yo discrepo. La maldad es tan genuinamente humano que hay que aceptarlo eso. No, es decir, no alimentarlo, pero si reconoces que entre una población minoritaria y una población mayoritaria, ambos evidentemente por supervivencia van a preferir que se ejecute el presupuesto en su ciudad o en su distrito a costa del otro, ¿no? ¿Cómo uno decide eso? Desde la soledad ética, el alcalde debe consultar con sus asesores. ¿Qué se hace? Tienes que tener una visión bastante amplia.
tienes que conocer tu provincia, tienes que conocer la realidad y tienes que estar bastante informado. Por ejemplo, el alcalde de la provincia nomás no es el que puede ejecutar obra. Es el gobierno central, es el gobierno regional y su propio municipio distrital. Si tú ves que ya un distrito va recibiendo presupuesto, va resolviendo problemas, tú tienes que ver en otro que no va a tener atención. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Dialogar con el otro alcalde distrital o dialogar con el gobierno regional, decirle qué obra vas a intervenir, qué proyecto vas a intervenir. Y entonces de tal manera que digas, oye, acá nunca va a llegar, no hay posibilidad de que llegue, pues vamos nosotros. Tienes que tratar de buscar, y para eso hay que conocer un poco la realidad, estar bastante informado y bastante diálogo también con las propias comunidades, con los propios alcaldes y hacerles entender un poco esto, ¿no? A veces, como tú lo has dicho, la maldad es innata, pero yo creo que no se trate de alimentar, o sea, el sobrevivir siempre va a existir, pero yo al intentar sobrevivir, insisto, estoy buscando mi autodestrucción, porque va a haber alguna fuerza superior a la mía que va a tratar de destruirme. Y eso es lo que se pugna. Somos más y estos son menos. Claro. Entonces, yo creo que no se puede elegir de esa manera. Casi suena un sueño hecho realidad, ¿no? Que las autoridades a nivel regional, provincial y distrital se sientan y digan, tú haz aquí, tú haz allá. No es fácil, pero cierto, no es cotidiano. No es cotidiano, pero yo sí me tomo la molestia de hablar con los alcaldes distritales y con el gobernador. O insistir al gobernador, decirle, gobernador, usted tiene más capacidad, resuelve este problema porque no podemos. O escuche al alcalde tal, o resuelve este problema. Y al menos escuchados somos. Pero desde nuestra parte, los proyectos en los distritos es casi en consenso con los alcaldes distritales. Porque si no, no podríamos llegar a todos. No se puede. O sea, es decir, la política actual, como decía al inicio, ¿no? Trata de gestionar estas expectativas de la población, ¿no? Porque francamente uno debería ser sincero si quiere perder, ¿no? Porque si quieres ganar tienes que mentir. Yo le pongo este caso, por ejemplo, ya con el conocimiento del presupuesto y de la parte interna del municipio, alguien postula y dice, mira, ¿sabes qué? Tengo 100.000 soles y tengo 1.000 desempleados. Con los 100.000 solo voy a asegurar 100 puestos de trabajo. Un candidato, un alcalde honesto, ¿no? Pero es gestionar desde la realidad. Pero otro candidato dice, sin averiguar, sin indagar, sin conocer, dice, para los 1.000 voy a tener puestos de trabajo. ¿Cómo gestiona usted eso? Desde la verdad, hay que mentir, no hay que decir nada. Yo creo que hay que transmitir siempre esperanza. Siempre hay una posibilidad de hacer más de lo que se puede. Lo que se puede, si mi presupuesto dice esto, 100, pero yo tengo que tener la esperanza de hacer más. Y eso es la correlación que tiene que haber entre los diferentes entes del Estado. El gobierno central es importante. Claro. El gobierno regional es importante, los municipios distritales son importantes. Nosotros, para este año, después de mucho tiempo, se va a lograr incrementar el Fondo Común de 2% a 4% en 4 años siguientes, pero eso obedece a una lucha de todos los alcaldes del Perú. Entonces, no se resuelve el problema de modo inmediato, pero sí a mediano y largo plazo va solucionando estos problemas. Y sí se puede, ¿no? Entonces, hay cosas que se hacen, que no se visualizan, pero que resuelven problemas a futuro. Y no solamente el alcalde debe resolver el problema de mañana, los inmediatos, claro, sino tiene que pensar en proyección. Hay que, si aceptamos que Huancavelica no va a cambiar mágicamente en 4 años, doctor, ¿qué cree usted que dejó aquí para las siguientes? Una lucha permanente de no sucumbir, en primer lugar, a los cantos de sirena, porque hay mucho canto de sirena, hay mucho canto de sirena. Segundo, entender que la necesidad va a ser permanente y la insatisfacción con esa va a ser constante, pero tienes que empezar a cambiar
desde tu óptica, desde lo que te has propuesto, y los resultados en el tiempo tendrán que ser valorados. Imposible que yo pueda decir, oye, mi legado es este, ¿no? El primer legado que creo que tiene que tener, si se quiere decir así desde un punto moral, creo que tiene que ser, quien quiera ser gobernante no puede sucumbir a los medios de comunicación. Sí, es un tema que... Porque si no, es un problema que va a arrastrarse para sí, para siempre, y condenar a que ese epítafe de cuarto poder tenga que tomar decisiones. Entonces lo lógico sería, pongamos nuestra empresa emisora para decidir por la ciudad. Sí, pues son constitutivos de casi de la verdad. No es así, no puede ser así. Entonces, hay justamente lo que yo me imagino que también recordará la ley del príncipe de Maquiavelo, decía pues no, que en realidad el príncipe no gobierna solo, hay lealtades, hay amenazas, hay persecuciones detrás. ¿Es eso cierto? Yo, ya que usted esté en la práctica, porque bueno, sí, nuestros amigos que siguen las tertulias, alguna vez hablamos también de Unamuno, de el tema de que uno nunca está solo cuando tiene poder. Nunca está solo el que tiene poder. El tema es cuando se le acabe el poder. Entonces ahí va el tema de las lealtades, ¿no? Pero la lealtad debe construirse no sobre una necesidad, sino la lealtad se construye, creo que, sobre la convivencia cotidiana. Claro. Porque si tomas una decisión que no lo haces solo, no lo ejecutas solo, lo haces con grupo, todos festejamos, pero si sale algo mal, todos tenemos que afligirnos. Claro. No va a decir, no, bueno, que se la cargue él, ¿no? La aflicción es colectiva, entonces la persecución es permanente en la política. Claro, yo creo que más nos alegramos de la desgracia que de los éxitos. Estamos viendo en qué momento te equivocas para decir que eres malo, pero no se evalúa decir, oye, se equivocó, pero la próxima lo va a hacer mucho mejor. O esa base de experiencia te permite hacer mejor las cosas. No se toma como un aspecto positivo, sino se toma para destruir la naturaleza, es la esencia propia ya de la persona. No es de la autoridad. Ya no es de la autoridad. Entonces, a ver a qué hora este se pone a llorar. Y acabas de ver en estos días un video de un candidato muy ofuscado porque hablaban sobre la distribución del presupuesto para la publicidad electoral. Ya. Y el hombre al primer ataque ya casi se desarmó, ¿no? Entonces, imagínense, reacciones como esas podrían ser permanentes y constantes. O como la reacción de ciertos candidatos de talla que van para presidente y dicen, oye, mermelero, oye, vendido, pasquín. Y en realidad es eso, sino que a veces no queremos decirlo por ser muy educados o por mucha diplomacia, o también decir, pues a ver si con esto no va para, no cesa la historia, ¿no? Pero en realidad es eso que no debe suceder, ¿no? O sea, y hay algo quien corrompe también es quien dice decir la verdad, cuando la dice a medios, o la dice sabiendo que es falso, ¿no? Claro, el tema de la verdad, Nietzsche decía que no hay verdades, no son interpretaciones. O si citamos a Foucault, por ejemplo, decía que la verdad se materializa a quien tiene el poder. Y, por ejemplo, lo que usted citó antes del tema de los periodistas, ¿no? Que llegaremos más adelante. Entonces, entiendo que es más fácil para un gobernante con aliados sin crítica o con enemigos sinceros. Las dos cosas son necesarias. Un aliado que te respalde, que sea tu sostén. Es necesario. ¿Y quiénes son los aliados? Uno mismo es el aliado de uno. Porque si uno no se siente bien, claro, no va a poder transmitir confianza a los demás. Y los que están al lado tuyo son tus aliados. Me refería a ellos, ¿no? Que uno, el gobernante, pese a que solo sobre él recae la facultad de decidir, pero tiene un equipo, ¿no? Sí, no, la decisión no es sola. Que representa la decisión es muy diferente. La decisión siempre es colectiva, consultada con el equipo y con la población también en cierta medida. Entonces, no es tan no es complicado después, porque ya lo socializaste.
Claro, ya es menos peso en todo caso, porque Sí. es una decisión colectiva. Claro, pero el resultado se refleja en uno, ¿no? No en el equipo. Y el Claro. equipo es el que sostiene a uno. Claro, finalmente al que van a condenar es al que decide, ¿no? Al gobernante. O al alcalde, Decidimos todos, al que representa la decisión, que en este caso es la que autoridad. en este caso es. ¿En qué momento un alcalde debe romper con los que le ayudaron a llegar al poder? En todo momento. Dependiendo por qué. Claro, imagínense que, porque normalmente, usted dijo al inicio, ¿no?, que la segunda campaña se requirió más organización, que implica capital humano, y más, yo me imagino, es evidente, ¿no?, que también más dinero. Entonces, ¿en qué momento uno debe romper con sus colaboradores cuando ellos pretenden ya tener esta retribución política, no este pago, ¿no? Y no dejarse pues ya trastocar la figura del gobernante como una persona secuestrada por estos colaboradores? En particular nunca me sentí secuestrado. No me sentí secuestrado, pero sí con responsabilidad de corresponder a todos quienes han caminado con nosotros y han confiado en nosotros. Y si te dije desde el inicio de saque, te dije, Sí. ¿en qué momento tú tienes que romper? En cada momento. Porque no en todo momento se te pueden hacer propuestas que no tienen nada que ver con esa corresponsabilidad que existe de ser gobernante. Entonces, en cada momento que se presente la circunstancia, yo tengo que decir, bueno, acá pues que quedó la amistad, ¿no? Uno no ha caminado, uno no ha apoyado para trastocar los límites de la autoridad, los límites de la capacidad de decisión, donde tú entiendas que hay imposición, ya no es, pues, no es. Por eso te decía, en cualquier momento. Y eso se puede presentar en cada momento, o no se puede presentar circunstancialmente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero sí, siempre estamos agradecidos por quienes desde un primer momento nos han acompañado, de diferentes maneras. Y corresponder, hay muchas formas de corresponder. Como Claro, dicen también, ya llegaste, me saludaste, eso es lo único que aspiraba, no te equivoques. O de otro que te dice, bueno, pues, ¿qué espacio puede haber para nosotros? O cómo desarrollas mi provincia, digo mi distrito, ¿qué hay para mi pueblo? Mi barrio. En todo momento, ¿no? Entonces, pero ya cuando personalizas el tema, ahí es donde se puede presentar es más proclive a decir, pues, hasta acá llegamos y no hay más vuelta que dar, ¿no? Que no se rompe a veces por ti mismo, sino por quien viene y te dice, te exige una cuota de poder que no le asiste. Y ese es un tema básico. Claro, es el dilema tan antiguo de la política, ¿no?, que es ser leal con el que te ha ayudado o leal con el proyecto. Debemos ir al proyecto y también a la persona, porque nace de la confianza personal inicialmente todo. Claro, y luego se construye un proyecto. Aquí hay una difícil decisión como persona, ¿no?, ya no como gobernante, sino leal a un amigo, a un colega que ha estado siempre conmigo. Y ya que el poder es ontológico en el sentido de que te da una nueva personalidad, intenta él secuestrarte y decirte, no, tienes que serla conmigo, a una costa de lo que pida sea o ilegal o inapropiado. Y el gobernante decir, no, mi lealtad es por encima de ti, por encima de mí, como, digamos, como Sergio, es con el proyecto. Es que es permanente eso, es permanente. Sí. No sé, o sea, ¿Se ha perdido amigos en esto? Seguramente que sí. Muchos te mueven la cabeza, te dicen, bueno, para esto, en vano. Se ha perdido mucho. Entonces, pero por el otro lado tienes algo que los regidores lo han percibido, dice, la gratitud del que nunca tuvo. Ah, claro. O sea, hay un poco de todo. Quisiéramos, yo jamás me peleo con nadie, todos siguen siendo mis amigos, pero si alguien por esta razón se ha alejado porque no respondía a su expectativa, pues espero me entienda, ¿no? Que comprenda, ¿no?, que no se trataba esto de un asunto personal. Un asunto personal, sino de proyecto. Sí, sí, sí. Bueno,
usted ya ha relatado y de lo que hemos conversado no solo aquí, sino en otras oportunidades, conoce, ¿no?, la realidad de Huancavelica, no solo por su trabajo y por la campaña misma, ¿no?, que uno empieza a conocer. Uno hablaba acerca de la culpa política, ¿no?, que es un concepto que implica que aunque no tengas responsabilidad penal, o sea, o responsabilidad civil, pero sí tienes responsabilidad política. Esto quiere decir que usted ha tomado muchas decisiones en estos años, muchas de las cuales seguramente han sido afortunadas y han llegado a un buen puerto, pero también otras que no. Entonces, ¿qué siente el que gobierna sobre esta, quizás no en el concepto mismo, pero esta responsabilidad política, ¿no?, de haberse equivocado? Yo creo que nos hemos equivocado en cosas menores que quedan para la anécdota. Pero siente esa responsabilidad. Definitivamente que sí, o sea, pero una responsabilidad política en el sentido de decir, oye, por mi culpa un pueblo no va a desarrollarse, o por mi decisión he llevado a un grupo humano a no recibir tal vez lo que esperaba. No tengo. Desde el punto de vista individual, como pérdida de amigos, seguramente que sí. Pero como una culpa política de decir, pude haber hecho más, siempre va a existir, pero ya en un plano muy, muy concreto, no, no. O sea, no me puedo autoafligir de una consecuencia que primero no creo haberla causado, pero sí siempre existirá el deseo de haber hecho más, seguramente. O sea, claro, ahí por ejemplo pasamos de algo que ha sido muy cuestionado, ¿no? Cuando una obra se ejecuta mal o se retrasa, ¿hasta qué punto es responsabilidad del empresario o de la empresa que ejecuta la obra, y hasta qué punto es responsabilidad del gobernante? A ver, es una buena pregunta. Y esto sirve para entender el desarrollo de una ciudad, de un proyecto. Es como un niño. Le estás enseñando a caminar y se cae. Te sientes culpable. Pude haberlo sostenido, pero no se te ha muerto. ¿Cierto? Igual es un proyecto. Es un niño que tiene que crecer y entregarse a la ciudad. ¿Quiénes participan? Si vamos a ver al niño desde los padres, desde la concepción, habría que ver cómo se concibió, desde cómo nace. Fue por cesárea, fue directo, fue una emergencia, tuvo la mejor atención, cómo estuvo la alimentación. Esa es la concepción de un proyecto, del perfil, del expediente. Luego llega el momento de la decisión. Y la decisión no la toma uno de quién va a ejecutar la obra. Todo el mundo piensa que uno decide. Ese es un concepto muy general, porque todo el mundo cree que por cada decisión estás robando. El famoso diezmo, ¿no? Por cada decisión cree que te estás robando. Bueno, entonces la frase es decir, bueno, creo que tú has convivido en ese escenario para que pienses de esa manera, porque de otra manera no hay. Es tan compleja porque una decisión que tú crees que es correcta, finalmente puede terminar sepultándote, porque ya existe el preconcepto de que sí o sí algo oscuro ha habido. Y por eso siempre existe la sospecha de la corrupción. Si tú quitas eso, evalúa qué hay detrás para tomar una decisión, cuánto se batalla diariamente para poder tener un proyecto en sus plazos, en los modos y en los términos. No se ve. La sociedad ve ya un equipo trabajando, lo que se desarrolla y lo que se deja. Pero para todo eso hay un viacrucis diario, permanente, desde los 11 sistemas administrativos que no te permiten caminar a tu ritmo, porque tienes que conseguir procedimientos. Y no es como que tú dices, no, yo mañana voy y se hace. No es así. Eso
eso no es así, pero es un vía crucis que sí, que puede haber corresponsabilidad, sí, en algún momento. Claro, claro, obviamente el alcalde no es el que pone el ladrillo o mezcla el cemento, ¿no? Pero ya quisieran verlo al alcalde para que digan, mira, oye, no sabes poner ladrillo y sobre eso juzgar, pero no es la labor del alcalde. No es la labor, claro, pero el alcalde o la administración elige, pues, ¿no? El modo de contratación, de supervisión. Y justamente quisiéramos que fuera tan cierto, y no es así. No es así. Para eso existe el sistema de contratación, las licitaciones. Entonces, ¿hasta qué punto entonces es responsabilidad en una mala obra del alcalde? ¿O no hay? ¿O puede deslindar? No. Cuando uno está permanentemente tras y tras y tras, es la famosa frase, ¿no? En el ojo del amo el buey engorda. Ah, claro, sí. Para que todo resulte como se espera, tienes que estar diario. Diario. Aún así, hay debilidades permanentes, constantes. Un proceso constructivo no es como 2 más 2 es 4 y el resultado siempre va a ser 4. No. El proceso constructivo tiene sus propias naturalezas, sus propias vicisitudes, proyecto chiquito, proyecto grande. Siempre hay una dificultad de cualquier naturaleza. Y la tarea del gobernante y de su equipo es resolver esas dificultades para tener el resultado final que la sociedad ve y el producto final, ¿no? Pero es casi trágico, ¿no? Decir que siempre va a haber, o sea, es un problema estructural, es un problema de administración. Hay una corresponsabilidad de todos. Sí, porque... Solo por ponerte un ejemplo, en Joripacha, que hemos hecho una obra de saneamiento integral y pistas y veredas. Al comienzo los vecinos muy incómodos. Un grupo una vecina fue y le pegó al residente, al supervisor. Sí. Y ahora vaya a ver qué tan contenta vive la vecina, ¿no? Ya tiene ya. Entonces, hay una corresponsabilidad total de la sociedad, en este caso los vecinos, de quienes han hecho el perfil, quienes han hecho el expediente, de la empresa que ejecuta, de los que administramos el contrato de la municipalidad, y hay diferentes oficinas, puede haber criterios, la naturaleza, sí, el cambio de normativo, o sea, hay todo un problema sobre el cual uno tiene que sobreponerse y conseguir el resultado, que es entregar una obra completa. Tal vez no en el plazo, que es lo ideal. Debería. Pero hay momentos en que, por encima de tus esfuerzos, las circunstancias se sobreponen, pero hay que batallar contra eso. Sí, pero no me queda claro el tema de... Y justo recordando a nuestros amigos que lo que no queremos es aquí evaluar datos ni obras concretas, ¿no? Sino siempre ir detrás, ¿qué hay detrás, ¿no? Que siempre hay estas falencias, implica que los seres humanos, todos nosotros, desde la profesión que tengamos, desde las oficinas donde nos encontremos, somos tan pasibles a estar equivocándonos siempre, a no ser tan óptimos para que una obra se ejecute en su plazo y en los términos que se ha establecido. Yo quisiera que todo sea óptimo. La eficiencia. Y detrás, ¿qué hay? De una persona que tiene la autoridad, que viene y dice, ¿cómo vamos? Y lo que reportan son dificultades, a resolver las dificultades, de buen humor, de mal humor, enérgico, más pasivo, se resuelve inmediatamente o dependes de terceros, que pueden ser otras instituciones, y es una gama de circunstancias, ¿no? Y hay circunstancias en que si fluye también las cosas sí, pues, de modo natural, y hay circunstancias en que tienes que batallar duro, ¿no? Sí, difícil, ¿no? Hay ambos escenarios. Sí, yo creo que coincido, ¿no? Casi tal vez en todas las actividades humanas nadie es perfecto, ¿no? Siempre va a encontrar limitaciones en sus propias capacidades o limitaciones por la parte externa, ¿no? Con la propia naturaleza o la interrelación con otro ser humano, ¿no? Porque en una oficina
puede hacerlo rápido. Llega la siguiente, está congestionada, o al funcionario no se le da la gana, no tiene tiempo, o no quiere sencillamente, y ahí se demora, pues no la... Y un poco de todo. Pero bueno, nuestra tarea es allanar el camino para que fluyan las cosas. sí, yo pienso que eventualmente, tal vez, y le agradecería una próxima tertulia y hacer énfasis en estos puntos, ¿no? Con todo gusto. Bueno, un tema muy importante también es el tema de la fiscalización, ¿no? Falcón sostenía que el poder se degenera cuando no es observado. Es decir, el gobernante tiene que tener un espejo. ¿Y quién es el espejo del gobernante? Es sus enemigos, pues, ¿no? Que le hacen ver sus errores, sus falencias, y desconocen justamente sus buenos actos, ¿no? Es un espejo. Al inicio, y es de Voz Populi, que pues no sé si todos los regidores o ciertos regidores, pero sobre todo la prensa, ciertos periodistas dejan de fiscalizar a cambio pues de publicidad o de direccionar obras, ¿no? ¿Se puede gobernar sin un espejo, entendiendo al espejo como estos personas o entes fiscalizadores que te hagan ver tus errores? Creo que son necesarios. De alguna manera forman parte del control social informal. Porque el control social formal, ¿qué es? La Fiscalía, Contraloría. ¿Cuáles son los medios de control social informales? Las organizaciones de base, los comités de fiscalización, los frentes de defensa. Son necesarios. Porque tú puedes, en tu burbuja, como dicen, creer estar haciendo bien las cosas. Pero el agente externo es el que te puede, con mejor criterio, ver, decir, oye, creo que este no es el camino, ¿no? O creo que este es el camino diferente. Y hay que saber escuchar. Sí. Hay que escuchar. Pero, ¿qué haría un gobernante si este espejo, entendiéndose estos fiscalizadores, guardan silencio a cambio, de sus propios intereses, ¿no? ¿Cómo te observarías a ti mismo? Si no tenemos estos... Si no tienes estos... ¿Se puede? Yo creo que viviría engañado, de alguna manera, en algún aspecto. Porque uno cree que el que actúa siempre bien. Todos. Todo el mundo cree que actúa bien, a tus ojos, pero al ojo ajeno. Y que te ve que eres chiquito, que eres grande, que sonríes, que estás triste. Solamente para llevarte al tema de cómo puedes ver a una persona en un estado de ánimo. Igual es en la cosa de la decisión, ¿no? Por eso es importante estos sistemas de control informales, siempre pero basados sobre la información. Muchas veces los sistemas de control informal carecen de información, y para eso la puerta tiene que estar siempre abierta. Siempre tiene que estar abierta, porque a veces... ¿Y está abierta? Tiene que estar abierta, permanentemente. Sino que a veces los entes de control informal tienen que ayudar a que la decisión sea la más asertiva, por la experiencia, por la fiscalización, porque tú puedes tener la mejor disposición, pero más allá, tú no sabes lo que está pasando. No sabes. Solamente por ponerte un ejemplo, y yo he estado batallando contra el transporte informal en la puerta del municipio. Sin embargo, funcionarios nuestros 2 cuadras más allá estaban haciendo cosas que no debían. O sea, imagínate, o sea, tú puedes querer que estás haciendo bien. Pero necesitas. Se requiere. Pero es en un mundo ideal, ¿no? Yo sigo insistiendo porque este control informal o estos periodistas, y basándonos en Huancavelica, que hay 2 o 3 a lo sumo que creen ser conocedores de la verdad, deja mucho que desear su comportamiento, ¿no? Que ellos hayan puesto los intereses de la colectividad por encima de sus intereses propios, lo dudo. Y no es un tema personal, sino un tema de la naturaleza humana, ¿no? Que creo que, insisto, que hay ciertas personas que ponen su interés propio por encima del resto, que cosa también considero natural. ¿Cómo vas a considerar natural, Sergio? ¿Para qué existen los medios de comunicación? Entre comillas, para informarnos. Yo creo que es
Dentro de la información se entiende que se comunica lo que se sabe que es cierto, que esa es la naturaleza de los medios de comunicaciones. Oye, hoy día un accidente de tránsito, 2 muertos. Una tragedia, 10 muertos, y no hay pues 10 cuerpos, hay solo 2. Para decir que la carretera era mala, ¿necesitas inventarte algo que no es cierto? Pues por mal estado de las vías, hubo la tragedia, pero no te inventes. Digo, estoy exagerando, ¿no? Claro. La naturaleza no creo que es esa. No normalicemos lo anormal. Ese es un gran problema que tenemos. Pensamos, y eso es un gran problema que hemos tenido en los últimos años en la democracia en el país, ¿no? Por eso es que tenemos el famoso video de Vladimir y Curie, ¿no? Donde los medios de comunicación no cumplían su rol. Cumplían un rol que estaba preestablecido, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que informen lo que efectivamente sucede y se recabe la información para comunicar, para poder hacer que la ciudadanía tome una decisión correctamente informada. Sí, pero no podemos, yo al menos no comparto el que digamos que eso es normal. No puede ser normal. Tenemos que más bien explicarle a la ciudadanía, decirle, ya no se deje engañar. Ya no se deje engañar, porque eso es pernicioso para la convivencia pacífica de la ciudadanía, para lo que exigimos seguridad, para lo que exigimos respeto de nuestros derechos. Porque si no, sobre una mala información se atropellan derechos. Y no puede ser eso. Muy por el contrario. O sea, los medios de comunicación sirven para formar conciencia social, para poder juzgar con propiedad. No vayamos al juicio de Jesucristo, pues, ¿no? Si no, vamos a decir, no, sí. vamos a saltar a Barrabás y a Jesucristo hay que crucificarlo porque alguien quiere mal informar. Y luego 2000 años de historia nuevamente, yo creo que no. No, sí, mira, justo y recordaba a Borges, ¿no? Borges decía que no hay nada más difícil que ser periodista, porque tienes que inventar algo extraordinario, ¿no? Y todos los días no pasa cosas extraordinarias, todos los días pasan trivialidades, ¿no? Cosas casi insignificantes, no solo en nuestras vidas como individuos, sino como sociedad. Entonces de ahí la necesidad del periodismo de exacerbar las cosas, ¿no? Pero también recordemos que la información no es gratuita, ¿no? O sea, una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. O sea, el deber ser del periodista debería ser pues informar con la verdad o el hecho objetivo por lo menos. Pero en la práctica no siempre es así, doctor. Bueno, coincido con que no es así, pero no puede ser normal. No, es lo que sucede, ¿no? No debería ser. Un tema complejo. Doctor, bueno, el tema de... por ejemplo, no recuerdo, el año pasado decidíamos si hablar de la tertulia y los que nuestros seguidores recordarán, hablamos de Unamuno. Hay una obra, La niebla. Él explica, por ejemplo, que el protagonista vive su vida aparentemente, pero al final descubre que es un tercero, el autor de la obra, el que lo dirige, ¿no? Es así, por ejemplo, en administrar o gobernar. El gobernante o el municipio hace esto como un imperativo o enjaulado para satisfacer o cumplir las metas del MEF, o lo hace porque así lo cree conveniente. Es una pregunta no compleja, pero sí de mucho interés. Y quiero acá siempre destacar algo que Leoncio, el gobernador, dice lo siguiente, ¿no? El país le tiene una gran deuda social a Huancavelica. Sí, pues, lo repite permanentemente. Sí. Y entonces, si dice que me tiene una gran deuda social, estoy partiendo de que no siempre debo hacer lo que me dice el MEF. Porque si hago lo que me dice únicamente el MEF, jamás voy a pretender reivindicar los derechos de un pueblo que le ha dado tanto al erario, a la patria, para poder cambiar las vidas. Entonces, y hay otra verdad que tú mejor la entiendes y seguramente tus seguidores, porque se enfoca más en un tema más jurídico. Las normas no son pétreas. Las leyes se cambian permanentemente.
Siempre hay un modo de defraudar. En la mañana conversaba con unos servidores y decía, pero doctor, el sueldo no se puede incrementar. Digo, no es que no se pueda incrementar, sino que no empleamos los mecanismos adecuados para la incrementar. Y les hablé del control difuso administrativo, que hace 10 años atrás, antes de que la Constitución del 79, que era un instrumento de adorno de las bibliotecas, empezó a cobrar vida con el nuevo constitucionalismo del cual tú y yo perfectamente entendemos, es que todo es posible. Sí. Solamente depende mucho de las voluntades y de quienes te acompañan, porque ya ahí también viene el tema de los que hacen el control formal. No te permiten crear, no te permiten modificar, pero no lo haces por interés personal, sino por mejorar condiciones. Y por eso es que yo digo, en cada momento se puede generar precedente desde una decisión que mejore condiciones de vida. Se puede. Se puede, claro que se puede. Entonces el MEF no es el cuco. El MEF lo único que hace es controlar que el presupuesto se use de la manera correcta. Yo lo veo de esa manera. Pero no es quien te dice cómo tiene que ser. No dice. Bueno, doctor, el poder es finito, ¿no? No es que es perpetuo, ¿no? Finalmente, para terminar, quedan pocos meses, va a acabar el estatus de alcalde, ya no va a haber el señor alcalde, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Qué queda? Y creo que por lo que usted me refiere, gobernar, contrario a lo que yo pensaba o a la literatura, no es una actividad solitaria, ¿no? Por lo menos el poder en esta época contemporánea no se ejerce de forma solitaria. Entonces, ¿usted en algún momento sintió eso? Es decir, que a pesar de que cuenta con su equipo que ya nos dijo, que gobernar es una actividad solitaria o... Gobernar nunca es solitario. Como todos, cuando alguien tiene que tomar una decisión que le parece compleja, ¿qué hace? No duerme, ¿no? Y por eso se dice que consultas con la almohada, ¿no? Y a veces las grandes las obras literarias han sido inspiradas en los sueños, ¿no? Entonces, gobernar no es solitario, no es colectivo. ¿No sintió usted en ningún momento? No, lo único que uno siente es la necesidad de que las cosas fluyan de mejor manera, más rápidas, para resolver los problemas más pronto, lo más pronto. Pero eso sí, eso es una necesidad permanente. Claro, evidentemente va a haber promesas que no se han cumplido, ¿no? Es natural. ¿Cómo se podrá vivir después que esto acabe? Decir, o tener por lo menos la conciencia de que en estos años no pude cumplir ciertas promesas. ¿Hay un peso, una carga, o debería ser algo que indiferente y pasarlo al olvido? Depende de qué hagas después de dejar el cargo. En la memoria colectiva no se olvida las promesas, pero en la memoria particular sí se olvida. Depende de la actividad. ¿Cuántos que han sido autoridades no han vuelto a la esfera política? No creo que recuerden lo que hayan prometido. Recordarán de lo que han hecho como autoridad, pero no de lo que prometieron para ser autoridades. Pero de los que transitan o pensamos transitar en la vida política, será una constante de decir, pude hacer más, y si no, me tomaré la revancha, ¿no? La revancha. Claro. En la última tertulia que hicimos de esta obra de Héctor, del El lobo vestido de cordero, decía algo interesante, que una vez que obtengas poder, siendo un acto ontológico, así, constitutivo del ser, uno quiere más. El que ostenta este poder quiere más, porque el rato que lo pierde, ya no por un interés de dinero o por un interés de proyecto, sino porque ve que ese ser que ha constituido se va desvaneciendo. ¿Qué queda después de esto, doctor? Me he hecho esa pregunta. Y algo que se puede reflejar es que yo ando solo a veces. Y dice, ¿por qué andas solo? Me dice, soy un vecino. ¿No tienes temor? ¿A qué? Entonces, si tú tienes claro que
que es finito, que eso tiene 10 meses más y unos cuantos días, no te tiene que entristecer. Muy por el contrario, tienes que darte lo mejor posible hasta el último minuto. Hasta el último minuto, es más, ya tengo planeado qué voy a hacer los primeros días después de cesar en el cargo, ¿no? Entonces, yo me veo como un vecino más, No reclamé para mí un estatus que si alguien con mucho cariño y respeto me atribuía el decir señor alcalde, con mucha gratitud, y si me decían Toribio, bien, y si me decían compadre, bien, no creo haberme perdido en ese tema de dime señor alcalde, si no, no puedo hablar, o dime tal cosa, o haz esto para mí, no. Muy por el contrario, procuro hacer una vida ordinaria cuando puedo, y si tengo que estar de autoridad, pues lo hago con la responsabilidad, pero sin ánimo de perpetuar ese. No me queda, no creo que me va a quedar mucha tristeza. Tal vez me quedarán los recuerdos, las alegrías, pero no me sentiré mal porque no me digan señor alcalde. Sí, bueno, doctor, para terminar, hace unos meses conversaba con unos amigos y hablábamos de un alcalde, ¿no? Él refería así esta anécdota, decía que en un evento social, este alcalde que antes estaba rodeado de personas, de gente que siempre se te acercaba, terminado el cargo, volvió a esa misma actividad social en un centro poblado y estaba solo, absolutamente solo. Esto quizás por las promesas incumplidas, por el comportamiento en el momento de ejercer el cargo o no, o porque así lo quiso el destino o las personas son ingratas, ¿no? ¿Qué piensa usted acerca de que el alcalde o el gobernante debe hacer las obras o ejecutar su idea de proyecto por el solo hecho de hacerlo, ¿no? Sin esperar después reconocimientos? Uno quiere perpetuarse siempre en la memoria colectiva. Quien diga que no sería faltarle a la verdad. Pero no espero que la memoria colectiva sea grata. Se recuerda más lo que no se hace que lo que se hace. Y entonces transcurre el tiempo. Así como la memoria colectiva también tiene tiempo, ¿no? No te creas que es eterna. Y eso lo puedo reflejar en un ejemplo claro, ¿no? Cuando Alan García terminó su primer gobierno, todo el mundo lo quería matar. Y el país volvió a confiar en él. Entonces, habrá momentos seguramente muy difíciles o desagradables como el que narras, pero luego puede ser ungido nuevamente con esa responsabilidad. Y entonces, la memoria colectiva también es pasajera. Es pasajera. El dolor, el sufrimiento, las emociones también. Dice que las emociones duran 6 minutos. Leí algo así. Cualquier tipo de emoción duran 6 minutos. Y es lo que dura la cólera, creo, ¿no? Sí. O una emoción. Entonces, y de ahí viene la calma. Igual es la memoria colectiva, ¿no? Sí. Bueno, doctor, muy agradecido por haberme recibido, por haberme permitido sostener esta tertulia, ¿no? A nuestros seguidores y seguramente quienes ven, no hemos intentado diagnosticar o analizar la gestión propia, sino sobre todo tratar de comprender, ¿no? Nosotros, si usted nos ha visto alguna vez, conversamos acerca de obras literarias, ¿no? Suscribo lo que usted dice, que la información que emita a los periodistas debe ser fidedigna, no debe responder a intereses propios, sino colectivos, que los ciudadanos deben siempre estar o hacer el mínimo esfuerzo por tratar de comprender las cosas, ¿no? Y no juzgar o sentenciar a partir de la emoción o de la rabia o de la frustración, ¿no? Porque hacer política sin duda requiere de algo de conocimiento y de paciencia y sobre todo de reflexión. Sus palabras, doctor. Yo grato de conversar contigo, Sergio, después de mucho tiempo. Sí, tengo las tertulias, cuando veo en la red, yo al toque me cuelgo de ella, ¿no? Gracias. Y entonces, porque veo sensatez, veo madurez, veo la vocación de informar desde la literatura y hacer entender la naturaleza del ser humano. Se trata de rescatar
Porque un ser humano puede ser malo, puede ser perverso o puede vivir feliz. Entonces, de eso se trata un poco creo que esta entrevista, de ver, o sea, sí, no hablar propiamente técnicamente de una hora, pero decirlo, y finalmente, que es una autoridad, ¿no? Es una persona normal, que tiene una gran responsabilidad, que sacrifica muchas cosas. No puedo entender una autoridad que lo hace de la manera de querer causar daño a la sociedad, que puede acertar muchas veces y equivocarse en algunas, pero no siempre es actos propios, sino son actos del grupo probablemente o de otro factor externo que no permite cumplir a satisfacción lo que uno anhela. Y contra eso hay que batallar. Y para eso hay que tener mucha gente cercana que te levante moralmente. Porque solo no se construye. Sí. Se construye en equipo, se construye en unidad, y que en nuestra ciudad de Huancavelica entienda que respetemos a todas las autoridades, no solo, lo digo por mí, por todas, no, sí. Porque nosotros somos los que los ponemos y nosotros les confiamos, y eso es lo que tenemos que esperar el resultado hasta el último día de gestión para ver hasta dónde pudo llegar, ¿no? De eso se trata un poco la democracia, la vocación de servicio. Entonces, cuando uno se postula, lleva muchas cosas en mente, pero, como vuelvo a decir, con toda la experiencia que me trae encima, es insuficiente para la responsabilidad. Entonces requiere mucho más, y sobre todo no perder la emoción social. La emoción social es básica para poder sobrevivir en este duro camino que es representar a nuestra ciudad de Huancavelica. Y gracias por visitarnos. Cuando gustes, sobre otros temas. Seguramente hablaremos, doctor. Muchas gracias. Ok, Sergio. Gracias. Un gusto.